Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Sistema Político y la Religión. Y en este módulo vamos a aprender los distintos sistemas políticos existentes, diferencia entre los poderes ejecutivos, legislativos y jurídicos, la diferencia entre sistemas políticos de India y España y también las religiones que existen en el mundo y la filosofía en la que se basan. La comprensión de los diferentes sistemas políticos es importante. Cada sistema político tiene sus ventajas y desventajas. Vale la pena considerar los méritos de otros sistemas políticos y tal vez la incorporación de algunas de las ideas en su propio sistema. Algunos de los 5 sistemas políticos más comunes en todo el mundo incluyen democracia, república, monarquía, comunismo y dictadura. Y aquí algunas descripciones de estos 5 sistemas políticos bastante reconocibles. Empezamos con la democracia. Una democracia en un sentido más tradicional es un sistema político que permite a cada individuo a participar. Hay 2 tipos más populares de la democracia: democracia directa y también democracia representativa. En democracia directa, muchos estudiosos apuntan a Atenas como un ejemplo de democracia directa. Técnicamente, todos los ciudadanos tienen el mismo peso en el funcionamiento del gobierno. Los requisitos para ser considerado un ciudadano son completamente diferentes. Los ciudadanos podrían aparecer en una reunión y después participar directamente en el proceso de gobierno y el proceso de elaboración de las leyes. Democracia representativa. En una democracia representativa son los ciudadanos quienes eligen los representantes que realmente hacen la ley. Los ciudadanos eligen a legisladores quienes a su vez hacen leyes. En la India, a veces el primer ministro no es elegido directamente, sino que los representantes elegidos del partido ganador toman esta decisión. En algunos países, el jefe es el presidente y en algunos es el primer ministro. ¿Sabes quién es el jefe de Estado de España? Otros tipos de democracia incluyen versiones conocidas como la democracia deliberativa, en la que los ciudadanos se acercan a la toma de decisiones teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y opciones, así como el socialismo democrático, en el que los ciudadanos ayudan a tomar decisiones o votar por políticas que son socialistas en la naturaleza. Hay otros tipos de democracia también. La característica que la define es un cierto nivel de participación ciudadana en el sistema político. Y ahora vamos a ver la república. Pues en teoría,
Una república es un sistema político en el que el gobierno sigue siendo en su mayoría sujetos a los gobernados. Algunos estudiosos definen cualquier sistema político en el que los ciudadanos legitiman el gobierno. De hecho, hay quienes creen que cualquier forma de gobierno que no se basa en el patrimonio o el gobierno autoritario puede considerarse una república. En algunos casos, una democracia representativa o cualquier forma de democracia podrían considerarse una república. Algunos de los tipos de repúblicas que se manifiestan en el mundo actual son coronada, que es una monarquía constitucional, podría considerarse una república coronada. Partido único, capitalista, federal, parlamentaria. La característica principal de una república es que el gobierno está sujeto a los que gobiernan y se puede reelegir a los líderes. Algunos incluso argumentan que una oligarquía, que es el gobierno de unos pocos ciudadanos o un grupo de ciudadanos, es una forma de república, ya que el gobierno está sujeto a los deseos de algunos de los gobernados. Y tras haber hablado de la democracia y también la república, vamos a ver la monarquía. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en una monarquía, pensamos en los sistemas políticos de los países europeos medievales. En una monarquía, un rey no suele ser elegido por la voz del pueblo o sus representantes. A menudo, un monarca es el jefe de Estado hasta que él o ella abdica o se muere. En muchos casos, es el monarca que tiene la última palabra en el gobierno. Es posible que haya funcionarios para tomar decisiones y ejecutar el sistema político, pero el monarca tiene la discreción de las leyes y cómo se cumplen. Sin embargo, hay distintos tipos de monarquías. La monarquía absoluta es un sistema en la que el monarca realmente tiene la última palabra en los asuntos de gobierno. Sin embargo, la mayoría de las monarquías en los sistemas políticos actuales no siguen este método. Muchos de ellos tienen límites. Las monarquías constitucionales entran en esta categoría y a veces se consideran repúblicas también. En este tipo de monarquía, el rey es el jefe de Estado, pero una constitución limita el poder y los legisladores hacen las leyes. Países como el Reino Unido, Dinamarca, Kuwait, España, Suecia, Tuvalu y muchos más son ejemplos de las monarquías constitucionales. Otros tipos de monarquías incluyen ducados, grandes ducados, monarquía electiva, donde el monarca es elegido en realidad, y la monarquía no soberana. Y ahora vamos a ver vamos a hablar del comunismo. Pues en la mayoría de los casos, un Estado comunista se basa en la ideología del comunismo, como lo enseñó Marx o Lenin. Sin embargo, algunos argumentan que estos sistemas políticos no son fieles a los ideales
defendidos por estos pensadores revolucionarios. Estados comunistas suelen estar dominadas por un solo partido o un grupo de personas. Una economía planificada es a menudo parte de la clase gobernante y en muchos casos se toman recursos que luego estén redistribuidos a los demás. Estados como China y Cuba se consideran como estados comunistas. Y el siguiente es la dictadura. Y la siguiente es la dictadura. Otra forma autoritaria de gobierno es la dictadura. Normalmente, un dictador es la persona principal que gobierna el país. Si bien hay lacayos y otros que trabajan para el dictador, él o ella hace que la mayor parte de las decisiones los tome y ejecute él o ella. En algunos casos, el sistema político está dirigido por un pequeño grupo de personas. Los dictadores no están limitados por las constituciones o parlamentos. Por lo general, no se toma el consenso de los pueblos de ninguna manera y es el dictador quien es el único candidato en las elecciones que se celebran. Uno de los tipos más comunes de la dictadura es la dictadura militar, en el que una organización militar gobierna y ejecuta el sistema político. A veces, los militares influyen de gran manera la gestión del país. En muchos casos, hay pocos se benefician de las decisiones tomadas en una dictadura, mientras que los sistemas políticos autoritarios tienen la ventaja de tomar decisiones rápidas. Muchos ciudadanos prefieren otras formas de gobierno, los que les permita una mayor participación en el proceso político. Ahora vamos a hablar de la Constitución. Pues la gran mayoría de las constituciones contemporáneas describen los principios básicos del Estado, las estructuras y procesos de gobierno y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es la ley superior de un país que no puede ser modificado unilateralmente por un acto legislativo ordinario. Cualquier definición ampliamente aceptada de una constitución probablemente incluiría las siguientes características. Una constitución es un conjunto de normas jurídico-políticos fundamentales que son vinculantes para todos en el Estado, incluyendo instituciones legislativas ordinarias. Se refieren a la estructura y funcionamiento de las instituciones de gobierno, principios políticos y los derechos de los ciudadanos. Se basan en la legitimidad pública extendida. Son más difíciles de cambiar que las leyes ordinarias, por ejemplo, una mayoría de 2/3 o se necesita referéndum, y como mínimo cumplir con los criterios reconocidos internacionalmente para un sistema democrático en términos de representación y los derechos humanos. Ahora vamos a ver unas palabras relacionadas con la Constitución y son preámbulo, enmienda, nombrar, plebiscito, escaño, partidos políticos, voto, sufragio universal, votantes, Cámara de Diputados, Cámara Alta, Parlamento y
la palabra plebiscito. Y ahora a continuación vamos a ver el preámbulo de la Constitución española y la India. Pues la Constitución española. Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. Preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Y ahora vamos a leer el preámbulo de la India. Preámbulo. Nosotros, el pueblo de India, habiendo decidido solemnemente constituir la India en una república soberana democrática y asegurar a todos sus ciudadanos la justicia social en lo económico y en lo político, la libertad de pensamiento, expresión, creencia, fe y culto, la igualdad de estatus y oportunidades, y promover entre todos ellos la fraternidad para asegurar la dignidad de la persona y la unidad de la nación. Ahora vamos a hablar de la estructura política de España y India. Pues empezamos con España. El gobierno tipo monarquía constitucional, Juan Carlos I, proclamado rey el 22 de noviembre de 1975. Constitución en 1978. Poderes: ejecutivo, presidente del gobierno designado por el monarca, sujeto a aprobación por un Congreso de Diputados electo democráticamente. Legislativo: Cortes bicamerales, un Congreso de Diputados con 300 a 350 bancas elegidos por el sistema de ONT de representación proporcional, y un Senado. Se eligen 4 senadores por cada una de las 47 provincias peninsulares. 16 son elegidos por las 3 provincias insulares, y Ceuta y Melilla eligen 2 cada una. Esto suma un total de 208 senadores. Los parlamentos de las 17 regiones autónomas también eligen un senador, como un senador adicional para cada
1 millón de habitantes dentro de su territorio, alrededor de 20 senadores. Judicial. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción sobre asuntos constitucionales. El Tribunal Supremo encabeza el sistema abarcando a las Cortes territoriales, provinciales, regionales y municipales. Subdivisiones. 47 provincias peninsulares y 3 insulares, 2 enclaves en la costa mediterránea de Marruecos, Ceuta y Melilla, y 3 archipiélagos de islas a lo largo de esa costa: Alhucemas, Peñón de Berez de La Gomera y las Islas Chafarinas. Partidos políticos: Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Partido Popular, PP, y la Coalición de Izquierda Unida, IU. Los partidos regionales claves son Convergencia y Unión, CIU, en Cataluña, y el Partido Nacionalista Vasco, PNV, en el País Vasco. Y ahora vamos a hablar del sistema político de la India. India es la democracia más poblada del mundo, formando una unión de estados con un sistema federal. De acuerdo con la Constitución, la República de la India es un estado socialista y secular. La organización política de la India actual se fundamenta en la unión de 28 estados y 7 territorios mediante un sistema federal. Constitucionalmente se define como una república democrática, socialista y secular con un sistema parlamentario de gobierno. El poder ejecutivo está integrado por un consejo de ministros, gabinete, presidido por el primer ministro, que es en hindi Pradhan Mantri. El presidente nombra el primer ministro, quien es designado por los legisladores del partido político de la coalición con mayoría parlamentaria. El presidente nombra ministros con autoridad sobre el conjunto del país, subordinados a sugerencia del primer ministro. El presidente es el jefe de gobierno, pero la verdadera autoridad del ejecutivo es el primer ministro. La presidencia en el caso indio es una figura que reemplaza a la de la reina de Gran Bretaña. Eso quiere decir que tiene una autoridad más bien simbólica y protocolar y cuenta con muy pocas atribuciones. El Parlamento bicameral de la India y cuenta con una cámara alta, que se llama Rajya Sabha, y una cámara baja, que es Lok Sabha. La cámara alta, también conocida como Consejo de Estados, tiene 250 miembros elegidos indirectamente y en forma proporcional por las asambleas legislativas de los diferentes estados. La edad mínima para convertirse en miembro de la Rajya Sabha es 30 años y la duración del cargo es de 6 años. La Cámara Baja, también conocida como Casa del Pueblo, puede llegar a tener 552 miembros que son elegidos durante 5 años por voto popular. Y tras haber visto el sistema político, vamos a hablar de la religión ahora. La religión puede ser explicado como un conjunto de creencias sobre la causa, la naturaleza y el propósito del universo, especialmente cuando se considera como la creación de una agencia o agencias sobrehumana que generalmente afectan a las observancias devotas y rituales y a menudo contienen un código moral que rige la conducta humana. A continuación, vamos a hablar de las principales religiones que existen en el mundo humano
y también hablar de las filosofías en las que se basan. Empezamos con el cristianismo. Los de esta religión se llaman cristianos. Los cristianos creen que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo a la tierra para salvar a la humanidad de las consecuencias de sus pecados. Uno de los conceptos más importantes del cristianismo es el de Jesús dando su vida en la cruz o la crucifixión y resucitar entre los muertos al tercer día, que también se llama la resurrección. Los cristianos creen en el monoteísmo, existencia de solo un Dios, pero hay tres elementos que se unen en este único Dios: Dios Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Adoran en las iglesias. Sus líderes espirituales son llamados sacerdotes o ministros. El libro sagrado cristiano es la Biblia y consiste en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Pascua y la Navidad son hitos importantes en el calendario secular occidental del cristianismo. Y ahora hablamos de el hinduismo. Pues en cierto modo, hinduismo es la religión más antigua de vida en el mundo, o por lo menos los elementos dentro de él se remontan a miles de años. Sin embargo, el hinduismo se resiste a una definición fácil, en parte debido a la gran variedad de prácticas y creencias que se encuentran dentro de ella. También está estrechamente asociado conceptualmente e históricamente con las otras religiones de la India, el jainismo, el budismo y el sijismo. Los seguidores se llaman hindúes. El hinduismo se originó alrededor del Valle del Indo, cerca del río Indo, en la actual Pakistán. Alrededor del 80% de la población india se consideran como hindú. La mayoría de los hindúes creen en un Dios supremo cuyas cualidades y formas están representadas por la multitud de deidades que emanan de él. Los hindúes creen que la existencia es un ciclo de nacimiento, muerte y nacimiento gobernado por el karma, y que el alma pasa a través de un ciclo de vidas sucesivas y su próxima encarnación siempre depende de cómo se vivió la vida anterior. Los principales textos hindúes son los Vedas y sus suplementos, libros basados en los Vedas. Veda es una palabra sánscrita que significa conocimiento. Estas escrituras no mencionan la palabra hindú, pero muchas escrituras discuten dharma que pueden ser prestados como código de conducta, ley o deber. Y ahora hablamos de el Islam. El Islam se originó en Arabia y fue revelado a la humanidad por el profeta Mahoma. Los que siguen el Islam se llaman musulmanes, quienes creen que solo hay un Dios, Alá. Según esta fe, Dios envió una serie de profetas a la humanidad para enseñarles cómo vivir de acuerdo con su ley. Jesús, Moisés y Abraham son respetados como profetas de Dios. Ellos creen que el profeta final fue Mahoma. Los musulmanes creen que el Islam ha existido siempre, pero a efectos prácticos, la fecha de su religión ha sido fijado desde el momento de la migración de Mahoma. Las leyes se basan en su libro sagrado, el Corán, y en la Sunna. Los musulmanes creen que la Sunna es el ejemplo práctico del profeta Mahoma y que hay 5 pilares básicos del Islam.
estos pilares con la declaración de fe, la oración 5 veces al día, dar dinero a la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca, al menos una vez en su vida. Y ahora hablamos del sijismo. Pues el sijismo fue fundado en el siglo XVI en el distrito de Punjab, de lo que hoy es la India y Pakistán. Fue fundada por Guru Nanak y se basa en sus enseñanzas y las de los 9 gurús sikhs que le siguieron. Sijismo es una religión monoteísta que hace hincapié en la importancia de hacer buenas acciones en lugar de simplemente llevar a cabo rituales. Los seguidores se llaman sikhs. Los sikhs creen que la manera de llevar una buena vida consiste en llevar a Dios en el corazón y la mente en todo momento, vivir honestamente y trabajar duro, tratar a todos como iguales, ser generoso con los menos afortunados, servir a los demás. El lugar de oración Sikh se llama Gurudwara y la escritura Sikh es el Guru Granth Sahib, un libro a que los Sikh consideran un gurú vivo. Y el último es el budismo. El budismo es 2500 años de antigüedad. Actualmente hay 376 millones de seguidores en todo el mundo. El budismo surgió como resultado de la búsqueda de Siddhartha Gautama de la iluminación en el siglo VI a.C. No existe la creencia en un Dios personal, no se centra en la relación entre la humanidad y Dios. Los budistas creen que nada es fijo o permanente. El cambio siempre es posible y es la verdad de la vida. Y los dos principales sectas budistas son el budismo Theravada y Mahayana. Pero hay muchas más sectas. Los budistas pueden adorar tanto en casa o en un templo. El camino hacia la iluminación es a través de la práctica y el desarrollo de la moralidad, la meditación y la sabiduría. Pues entonces en este módulo hemos aprendido los distintos sistemas políticos existentes, diferencia entre los poderes ejecutivos, legislativos y jurídicos, la diferencia entre sistemas políticos de India y España, y también las religiones que existen en el mundo y la filosofía en la que se basan. Para hacer los ejercicios tienes que ver el e-text, que también tiene los enlaces que pueden llevarte a otras páginas web, por si acaso, si quieres aprender más sobre estos temas. Gracias.